te lo decía también en el primer bloque, vamos a estar hablando con un hombre que vivió en carne propia el 11 de septiembre. Te lo decía también, por otra parte, que el atentado a las Torres Gemelas dio un antes y un después en el país de Estados Unidos, pero también a nivel mundial. Por eso me encuentro con David English, que nos visita hoy en Atardecidos, y un gusto. Gracias por invitarme. Bueno, por ahí esto del 11 de septiembre, recordarlo, rememorarlo, fue algo totalmente trágico a nivel mundial. Sí. Nunca nadie se lo esperó tampoco. Claro. Nadie se espera algo de esa magnitud. Pero vos, decime, contemos la historia desde el principio. Estabas yendo a las Torres Gemelas. ¿Cómo fue ese día tuyo? Esa mañana. Bueno, Esa ese mañana. día a las 10 de la mañana iba a firmar un contrato. Un contrato con Citibank, el Banco Mundial de Citibank, en su sede en Nueva York, su sede mundial. Y ese contrato, con esa firma de ese contrato, iba a lograr el sueño americano. Entonces me levanté esa mañana a las 7:30 pensando, este es el día más importante de mi vida, porque iba a firmar ese contrato a las 10 de la mañana. Y fue el día más importante de mi vida, pero no de la manera que estaba pensando a las 7:30. Planeando. No, para nada, de lo que yo había planificado. Entonces yo fui desde mi departamento hasta las Torres Gemelas, porque siempre fui en subte hasta las Torres, porque mi oficina estuve al lado, un edificio al lado de las Torres Gemelas. Fui a mi oficina a buscar el contrato que íbamos a firmar esa mañana. Aclaremos a la gente que no eras de Nueva York, sino eras Yo de Tennessee. soy de Tennessee, claro, de la ciudad de Nashville. Pero estaba trabajando en Nueva York en una empresa grande de telecomunicaciones en ese momento, en 2001. Entonces bajé del edificio y empecé a caminar en la calle a las 8:43 o 4 de la mañana y vi cenizas cayendo del cielo. Pensé, qué raro, ¿no? Y después unos papeles corriendo por la calle, soplado por el viento, con dirección de las Torres Gemelas, una oficina, una empresa Cantor Fitzgerald en las Torres. Y caminé un poquito más y miré por arriba y vi un agujero gigante en una de las torres y humo saliendo de la torre. Esta es el primer atentado, el primer Primer avión. Entonces yo caminé un poquito más hasta yendo hacia la estación de subte para ir a esta reunión a las 10 de la mañana para firmar el contrato clave para mi carrera. Vi un teléfono justo en la esquina de la estación del subte, casi abajo de las Torres Gemelas, casi abajo. Y pensé en llamar a mi papá, avisar a mi papá que estuve bien, que nada me había pasado con ese primer avión que había explotado en la torre. En ese momento nadie pensaba en la calle que fue atentado, fue un accidente. Llamé a mi papá, le avisé que estuve bien y después, unos minutos arriba de mi cabeza, explotó el segundo avión en la otra torre. Así, eso fue mi mañana del 11 de septiembre y en ese momento cambió todo mi vida y se convirtió en el día sin duda más importante de mi vida, pero como digo, no de la manera que estaba pensando, lo que había planificado esa mañana a las 7:30, cuando me desperté. Vos agarraste el teléfono público, Sí. viste el segundo choque del avión a la segunda Torre Gemela. ¿Cómo fue la sensación de las personas que se encontraban alrededor tuyo? Porque sabemos que Nueva York es Entraron en pánico. Una ciudad muy concurrida. Con el primer avión nadie estaba, todavía nadie que yo vi caminando en la calle. La gente estaba mirando, hablando, pero nadie había entrado en ese momento en pánico. Nadie estaba gritando, nadie estaba llorando. Cosas raras pasan todo el tiempo en Nueva York. Ciudad gigante como Buenos Aires. Siempre algo está pasando, una grúa está cayendo, una cañería de gas o algo está explotando. Pensamos que una avioneta, un helicóptero había impactado con la primera torre. Entonces, bueno, cuando pasó el segundo avión arriba de nuestras cabezas y se explotó en la segunda torre, ahí sí las cosas cambiaron drásticamente en ese momento. Y algunas personas justo en esa misma esquina conmigo empezaron a recibir llamadas de personas adentro de las torres.
Eso nunca me voy a olvidar. La gente llorando, La gritando. desesperación. Sí, desesperados. Pero mis padres siempre me enseñaron, cuando algo está pasando, una catástrofe, algo muy grave, irse lo más rápido posible del lugar. No quedarse mirando, como mucha gente se queda mirando por curiosidad, ¿no? Creo que es una característica del ser humano. Pero mis padres me enseñaron irme lo más rápido posible. Entonces yo bajé a esta estación de subte y me fui de la zona cero justo unos, 20 minutos, media hora antes del colapso de la primera torre. Estamos hablando de la reacción de angustia, de desesperación, que estaban llamando desde dentro de la torre Sí. esas personas hacia otras personas que estaban afuera. O viceversa. O Personas viceversa en la calle situación. llamando a sus novios, esposos, padres, hijos, adentro. Sí. Vamos a ese contexto. Bueno, pasó eso en segundos, lo que estaba pasando en el atentado en Estados Unidos. Sí. Después, a los días, ¿qué recordás cómo los medios de comunicación y cómo el mundo tomó esa noticia? Bueno, sí, fue muy abrumante para nosotros que estuvimos ahí porque no pudimos como respirar o tener un descanso. Fue todo el tiempo, todas las noticias, todo el tiempo el ejército en la ciudad, los aviones de la Fuerza Aérea arriba, 300 metros arriba de nuestras cabezas todo el tiempo, día y noche. Yo vivía en un edificio justo enfrente de la zona cero, al otro lado del río Hudson, en Nueva Jersey. Entonces yo vivía directamente enfrente de la zona del catástrofe, del atentado, y fue una cosa muy dura tener que ver eso todos los días, el olfato, el olor del humo. La verdad fue muy difícil. Entonces en los días y las semanas después del atentado, yo decidí que quería irme lo más lejos posible de Nueva York, zona cero y todo lo que había pasado. David, pero me decías que ibas a firmar un contrato Sí. respecto a esta situación que estaba pasando en Estados Unidos, Sí. Nueva York, o sea, perdiste todo. Pero, O sea, bueno, no perdí mi vida, hay no gente que perdió tu perdió vida. mucho más que Digo, yo, pero tenemos que esta decir. planificación de vida que haces a través de tu trabajo. Sí, básicamente perdí en ese instante el sueño americano. El sueño Porque ese americano. contrato yo hubiera podido planificar los próximos 30 años de mi vida, un contrato muy importante, comprar la casa, todo lo que uno ve en las películas de la casa grande en los suburbios. Toda esa vida estuve a punto de lograr, pero lo perdí en ese instante, esa mañana. Hay gente que perdió mucho más. Sí, por supuesto. Y me puso en un camino que, en fin, ha sido para mí mucho mejor, creo. Mi vida argentina, mi sueño argentino ha sido, la verdad, fantástico. No estoy arrepentido para nada de haber venido por acá y haber vivido aquí los últimos 17, 18 años. Es lo que decidí. Cuando pasó todo eso, pensé en un lugar lo más lejos posible de Nueva York. Y qué lugar mejor que un país al fin del planeta, ¿no? Con buena gente, buenas costumbres, buen clima aquí en Mendoza. Buena comida, por supuesto. Buena comida. Eso es lo importante. Gente linda. Así que acá estoy. Quiero recordar un poquito esa llamada que hiciste con tu papá, ese teléfono público. Lo llamaste y dijiste, papá, estoy bien, no pasó nada, estoy fuera de esta situación. ¿Tu papá qué te dijo? Qué bien que no se había enterado, porque eso fue entre el primer y el segundo avión. Entonces, cuando yo colgué el teléfono con mi papá, recién estaba empezando todo. Yo pensaba que había terminado. 2, 3 minutos después, el segundo avión pasó por arriba de mi cabeza y se explotó en la otra torre. Así que no fue el fin de la historia cuando colgué el teléfono con mi papá. Okay. Te dejo disfrutando un cafecito, algunos sanguchitos que enseguida vuelvo con vos. Bien. Porque quiero saber esta vuelta de Estados Unidos a Mendoza y cómo te enamoraste Perfecto. de la Argentina. Bien. Así que ya enseguida vuelvo con vos. Gracias. Ay, cuidado, ahí está. Y continuamos en vivo, le tiré justo el borrador a la productora, estas cosas pasan obviamente. Y seguimos con el invitado del día de hoy, que tenemos la valija de los recuerdos, pero antes me contaba la experiencia del 11 de septiembre, que vino hasta final del mundo, por no decir otra palabra, hasta el final del mundo, a instalarse aquí con nosotros en la República Argentina. Habiendo tantas provincias, elegiste Mendoza. Claro. ¿Por qué? Antes habías venido
como visita de turista. Sí, yo había estado acá en 98. Me enamoré de Argentina y los argentinos en ese momento. Entonces, cuando pasó el 11 de septiembre, afortunadamente, ya conocí a Argentina. Yo sabía que había lugares muy lindos aquí como Mendoza y muy buena gente. Así que sí, yo había conocido Mendoza antes. Vos tenés un hijo. Tengo un hijo mendocino. Mendocino. Nacido aquí, tiene 9 años, Benjamín se llama. Y bueno, es pura cepa, como dicen ustedes, ¿no? Mendocino, pura cepa. Pura cepa. El tema también, el de que encontraste al argentino, el mendocino, la mendocina, otra forma de ver a los extranjeros, porque en muchos países del mundo, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, al estadounidense no se le ve muy bien. No, para nada. De hecho, muchas veces viajando en Australia, Japón, Inglaterra, Canadá, me han dicho cosas feas simplemente por ser norteamericano. Y en 20 años en Argentina, ni una sola vez un argentino me ha dicho algo feo por ser norteamericano. Al contrario, siempre si un argentino no está de acuerdo con la política de Estados Unidos, por ejemplo, no es algo que me eche la culpa a mí. En ese sentido, creo que el argentino tiene una buena actitud de no ser prejuicioso contra el individuo. Okay. Y el tema de vivir hace tantos años aquí en Mendoza, ¿cómo ves de nuevo a Estados Unidos, tu país de origen? Es fantástico porque veo mi país de origen con los ojos de un extranjero. Yo ahora voy allí y yo soy el turista. Mi lugar en el mundo es Argentina, es Mendoza. Estoy acostumbrado a vivir acá con todo lo que significa eso. ¿Y has vuelto a la zona nuevamente donde pasó? Me están haciendo un documental, una película documental, y enseguida vamos a ver unas fotos que justamente llevé a mi hijo a conocer la zona cero. Yo no había... Ahí estamos viendo en pantalla. Yo no había regresado a la zona cero. Entonces ahora pueden ver unas fotos de cuando llevé a mi hijo a la zona cero y habíamos visto una foto ahí de las Torres Gemelas, que es la perspectiva mía cuando estaba llamando a mi padre. Eso es lo que estaba mirando desde la esquina con el teléfono en mi mano, mirando arriba. Eso fue exactamente mi punto de vista esa mañana básicamente a las 9 de la mañana, antes de explotar el segundo avión en la torre que se ve a la izquierda. Genial. Bueno, David, vamos ahora a dar paso a la valija de los recuerdos. Bien. Y has traído una manta. Sí. Decime por qué. Es una frazada de bebé Frazada. que mi mamá sí. me hizo cuando nací. Y lo traje a Argentina para hacer la manta o frazada para mi hijo. Así que es un objeto de Benjamín de mucho valor sentimental. Okay. Y significa para mí el amor y la importancia que los padres dan a sus hijos, que siempre tenemos que estar agradecidos por eso. Y intento ser un padre más o menos tan bueno como mis padres fueron para mí. Ok. Una foto bastante antigua, podemos decir así. Esto es de primer grado, acá estoy. Y esta foto he traído porque es la primera vez en mi vida cuando conocí la tragedia y la muerte. Porque se murió un fin de semana mi compañera y amiga Nikki, que se ve aquí. Y mi maestra, Mrs. Dickinson, fue una persona muy especial, fantástica, porque ella todas las mañanas arrancó el día tocando el piano. Y creo que eso fue una muy buena terapia, se dice en español, ¿no? Para nosotros. Sí. Todas las mañanas ella tocando piano después de la tragedia, después de haber perdido a nuestra compañera a los 6 años. Entonces, cuando ocurrió el 11 de septiembre, pensé en ella. Y en el documental que estamos haciendo, yo volví a visitar a Mrs. Dickinson, que ahora tiene 91 años. Bastante grande ya. Sí, y hablamos sobre ese día en primer grado, cuando ella tuvo que entregarnos la noticia de la muerte de nuestra compañera, y 11 de septiembre, y cómo uno puede sobrevivir y recuperar después de la tragedia. Ok, estamos viendo... Y ahora, imágenes, estas son imágenes del documental que estamos haciendo sobre mi vida. Sí, lo que veníamos hablando. Y estas son, justo vieron ahí los teléfonos desde donde llamé a mi papá el 11 de septiembre, esa mañana en esta esquina. Ahí. Ahí llamaste a tu papá. Ahí ¿Sí? llamé a mi papá. Mi papá, yo traje este tercer objeto
esto? Porque Mi está muy papá- vinculado con la foto. Exactamente. Mi papá grababa todas las llamadas entrantes y salientes de la casa por 40 años. Absolutamente todas las llamadas. Por lo tanto, Cosa que hacen muchos estadounidenses también. algunos sí, Algunos otros sí. no. Entonces, él grabó todas las llamadas del 11 de septiembre, empezando con el momento que yo llamé, desde esos teléfonos que vimos, yo mirando las Torres Gemelas en la imagen que vimos anteriormente. David, ¿lo podemos escuchar? Vamos a escuchar un pequeño fragmento sobre Sí, y lo ese que audio. no es Sí. está en inglés y no es importante lo que estamos diciendo para la gente que no entiende o no habla inglés. Hay que prestar atención al tono de la voz y lo se escucha en el fondo, lo que El está contexto. pasando, el contexto de la llamada. Ok, Sí. mira, escuchemos. Yeah, English. Well, I just got lucky again. Really? I missed getting slammed by an airplane by 10 minutes. Have you turned on the television? No. A plane just ran into the World Trade Center. No kidding. It's in a mess. It's unbelievable. And all the paper. Yeah, English. Well, I just got lucky again. Really? I missed getting slammed by an airplane by 10 minutes. Have you turned on the television? No. A plane just ran into the World Trade Center. No kidding. It's in a mess. It's unbelievable. And all the paper is coming out of the building and raining down on me in ashes. And What size plane? Yeah, English. well, I just got lucky again. Really? I missed getting slammed by an airplane by 10 minutes. Have you turned on the television? No. A plane just ran into the World Trade Center. No kidding. It's in a mess. It's unbelievable. And all the paper is coming out of the building and raining down on me in ashes. And What size plane? huh? What kind I of think it plane? was a 737 or something like that. You're It kidding. just happened. God. It just happened. Ahí escuchábamos un poco. Bueno, lo que se esta- escucha mejor esta llamada después, telefónica. que sí, no podemos escuchar tanto porque se cortó, pero son las sirenas de las ambulancias y los bomberos que justamente están pasando en la esquina para ir a las torres y a su muerte, que no van a volver. Entonces fue un momento muy intenso, muy trágico de mi vida, que tengo grabado gracias a esa costumbre poco común de mi papá de grabar absolutamente todas las llamadas entrantes y salientes de la casa por 40 años. Por eso traje la máquina de cassette en la cual él había grabado esa llamada esa mañana. Ok, y obviamente siguiendo hablándote, pero rápidamente sobre el 11 de septiembre, después pasó el tiempo y empezaron obviamente los medios de comunicaciones y por ahí otras personas a hablar sobre las teorías conspirativas, que era un autoatentado de Estados Unidos, que las personas que se encontraban dentro de las Torres Gemelas no tenían ningún cargo importante, que estaba todo dicho, que iba a pasar. Cuando escuchas todas estas teorías, ¿qué se te viene a la mente? No, nada, porque no tengo tiempo para prestar atención a esas cosas y no cambian ni afectan mi vida y lo que me pasó a mí. Entonces no lo veo como relevante a mi vida. Yo siempre miro hacia el futuro y yo sé lo que pasó esa mañana, al menos en esa esquina, 2 cuadras abajo de la Torre Gemela, con esa perspectiva que tenía de las torres y la llamada con mi papá. Entonces No hay lugar para pensar ni para tomar No, atención a esas no. cuestiones. No, prefiero enfocar en las cosas positivas, como acá en Argentina siempre enfoco en las cosas positivas de este país, de la cultura y la gente, y siempre hablo mucho de esto, de no me enfoco por los temas políticos económicos, que siempre son problemáticos aquí, pero sí enfoco y hablo mucho sobre las costumbres argentinas y la calidez del argentino, que es muy importante y son las razones por las cuales vivo acá y me quedo acá y no pienso nunca en volverme a Estados Unidos. Ok. Rápidamente, así ya te despido, te dejo tranquilo. 3 cosas que te gusta de la provincia de Mendoza. 3 cosas. El aire libre, poder caminar por todos lados y la gente tan simpática. Una simpática. ¿Somos simpáticos los mendocinos? Sí, mira, para mí sí. Tal vez un poco difícil en principio como romper el hielo, pero la verdad los mendocinos me han recibido muy bien aquí. Okay. Muy bien. La última pregunta, ¿con quién te tomarías un café, un té? ¿Con quién compartirías un momento en tu vida? ¿Alguien que esté, alguien que no esté, alguien que te olvidaste de decirle algo? Mira, un mendocino que admiraba mucho, justo antes mencionamos los políticos, y alguien que siempre me cayó bien, tuve la oportunidad de llevar él a mi ciudad natal de Nashville en un momento, porque Nashville y Mendoza son ciudades hermanas,
esa persona fue Viti Fayad, el intendente de Mendoza. Me gustaría tomar un café con él. Muchísimas gracias por venir, David. Gracias. Quiero un aplauso de todo el estudio para él. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, seguramente nos cruzamos porque vos vivís cerca en la ciudad de Mendoza. O te En has la ido- Sexta, vivo En la Sexta, bueno, cerquita entonces. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor.